Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Nos encontramos repasando historia mundial, 2500 años de historia del mundo. También en otra línea de programas, la historia de México. La idea es entender mejor un contexto histórico y rescatar la esencia para saber cómo llegamos del pasado al presente y cómo podemos proyectar un mundo diferente. El mundo está en curso en el siglo XXI, definitivamente hay cambios, pero me da la impresión, más bien tengo la convicción de que no se entiende bien lo que está sucediendo, cómo llegamos acá, y creo que nos haría bien a todos un mejor entendimiento de lo que sucede, de cómo llegamos acá, porque la idea sería ir en busca de la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo nuevo, un mundo mejor para todos. Así es que en esa coyuntura nos encontramos. Hoy nos toca volver a la línea de la historia del mundo. En el siglo XX nos encontramos en la Guerra Fría número 3. Le agradezco mucho su sintonía y le pediría, si no es mucha molestia y cree que estos programas valen la pena, pues que nos ayude a compartirlos para que aparezcan en su muro y más personas se enteren del proyecto. Esto va a escalar, solamente estamos empezando, estamos calentando motores y quisiéramos debatir, platicar más sobre todos estos temas. Por ahora estamos haciendo un repaso. Muy bien, pues esto es lo que tenemos para ustedes hoy. Vamos a entrar en materia, con lo que tenemos hoy referente a la Guerra Fría. No sin antes volver a repetir que la mayoría, si no toda la información que estamos presentando acá, la estamos tomando de los videos de Diana Uribe, una historiadora de Colombia bárbara para la historia, la conoce de una manera muy, muy especial y la forma en que la narra también es muy amena. Se las recomendamos, búsquenla en YouTube, no los va a defraudar, es una maravilla, la verdad. Así es que para darle todo el crédito a ella por el material, solo la intención nuestra es tratar de resumir un poquito. Pero en fin, esto es lo que tenemos hoy. Ahora la Guerra Fría llega a Alemania y ahí va a encontrar su resonancia la sovietización. Ahí encuentra la resonancia, la sovietización, que es lo que está sucediendo con la Guerra Fría por el lado de Estados Unidos, de la Unión Soviética está sovietizando, sobre todo Europa del Este, mientras que Estados Unidos va a hacer lo suyo por el lado de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a presentar ambos casos. Pero en fin, aquí vamos entonces. Y dice, la Guerra Fría llega a Alemania, el proceso de sovietización adquiere toda la resonancia. Vamos a hablar de Polonia, Italia, Francia, Yugoslavia, Albania, y vamos a llegar a Alemania en el muro de Berlín. Muy bien, pues entonces dice, Europa del Este es el epicentro de la Guerra Fría. Los pueblos de la Europa Oriental, la Europa del Este, tienen una formación escarbada, compleja, difícil. Entre los repartos de los imperios, los reinos que alguna vez fueron, las potencias van a abusar de ellos. Estos pueblos van a tener una trayectoria tortuosa desde que pierden las autonomías y los grandes esplendores que alcanzaron a tener hacia los siglos X y XI. De ahí en adelante han sido sometidos sistemáticamente por los imperios de turno. Habíamos visto cómo se había disuelto a Polonia y durante el primer tiempo de la Primera Guerra Mundial, Polonia estaba disuelta. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando caen todas las dinastías, conocido como la caída de las águilas, estos pueblos de Europa del Este se van a convertir en naciones por primera vez en mucho tiempo. Inclusive los movimientos nacionalistas de ellos fueron parte de las fuerzas que desataron la Primera Guerra Mundial. Esas naciones son reinos, son monarquías constitucionales que apenas y empiezan una vida propia, una vida independiente, porque antes o eran parte del imperio austrohúngaro, o eran parte del imperio otomano, o eran parte de la zona de influencia del imperio ruso, del imperio zarista. Ahora quedan por primera vez autónomos en una medida razonable, pero quedan hechos reinos. O sea, todavía no son en el sentido estricto democracias. Es importante entender eso. No alcanzan a formar una institucionalidad independiente. Después, cuando apenas están asomando la cabecita, dice Diana, me gusta cómo lo explica ella, haga de cuenta que apenas ya hacen, estalla la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, estos pueblos van a quedar invadidos por los nazis. Y esto derrumba toda institucionalidad que estos pueblos empezaban a desarrollar, a inventarse. Todo proyecto queda arrasado por el paso del nazismo. Tan pronto estos países son liberados de los nazis, van a ser tomados por los soviéticos. Así que tampoco van a tener la oportunidad después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Solamente hasta ahora, después de caído el muro de Berlín, es que estos pueblos van a empezar a tener una vida institucional y política independiente. O sea, se les fue el siglo XX sometidos. Entonces, para la liberación de los pueblos después de la Segunda Guerra Mundial, el que los vaya liberando de una vez, lo va clavando. Esto ya en la Guerra Fría. Entonces aquí tenemos tres periodos. La Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial y ahora la Guerra Fría, en la que a estos países los zarandearon, pues no les permitieron desarrollarse. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿verdad? A los italianos les ponen gobiernos provisionales y Francia pronto nombra su gobierno y evita así que se le repartan.
En la conferencia de Yalta, Stalin reclama ante la comunidad internacional y ante el orden mundial vigente, que es el que se está creando de la Guerra Fría, que Europa del Este era su zona de influencia. En el caso de Polonia, recordemos que antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ya estaba repartida. ¿Entre quién? Estaba repartida entre la Unión Soviética y Alemania, y esto en el contexto del pacto de no agresión. Ahí se la repartieron en ese pacto entre Stalin y Hitler. Al final de la guerra, ¿qué pasa? Que la Unión Soviética lanza la última ofensiva contra los alemanes y los derrota, por supuesto, y se queda con Polonia. Stalin desarrolla un plan para eliminar toda la oposición que en un momento dado pueda resistir la sovietización, y muchos de ellos son lanzados a las rebeliones contra los nazis. ¿Para qué? Para que los nazis los aplasten. Además, la oficialidad polaca fue asesinada en Caín por el Ejército Rojo. ¿Para qué? Para evitar una sublevación en el momento en que Rusia se entrara a repartirse Polonia. Tremendo. Ahora va a idear un sistema para empezar a cambiar los gobiernos de cada uno de los países de Europa del Este, de manera tal que esos gobiernos se vayan volviendo satélites políticos y económicos de la Unión Soviética. ¿Qué va a hacer? Se va armando una política de bloque que hará imposible que la Europa del Este tenga voz y voto en su propio destino. Esto sucede así. Primero, logran que los reyes de esos países, con el ejército a la puerta de entrada, o sea, con amenaza, abdiquen. Después convocan a elecciones, pero las elecciones son manipuladas. Son elecciones que legitiman un partido único, elección que dicen que todo el mundo vota mayoritaria y totalmente por un partido único, y que de esa manera ese partido queda legitimado. Ese partido único tiene líderes que sean aliados incondicionales de la Unión Soviética y que vayan a gobernar con su aval, líderes que la Unión Soviética pone desde arriba. ¿Qué hacen con los antifascistas? Con toda esa gente, con toda la gente que en un momento dado luchó, que hizo la resistencia, a ellos los van a desprestigiar, les van a hacer unos procesos a puerta cerrada en los cuales resultan conspiradores y colaboradores de los fascistas, y resulta que conspiraron, y empieza, digamos, una campaña de desprestigio sobre los antiguos líderes nacionalistas de esos países y sobre los antiguos líderes antifascistas, que para evitar que se forme una clase independiente con un pensamiento independiente al que la Unión Soviética pretende imponer. Esto es la obra de la Unión Soviética una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética se hace con Europa del Este, empezando con Lituania, Letonia y Estonia, que son repúblicas bálticas. Esto se había acordado ya en el Pacto de No Agresión. Se llevan a cabo elecciones, intimidan a la oposición para que no vote o eliminan sus votos. Y de esta manera los soviéticos se aseguran de la participación de ese país en el área de influencia para que quede legitimado y para que de una vez por todas las demás instituciones queden borradas. Europa del Este no alcanza a crear un mundo político suyo cuando le cae el estalinismo encima. No alcanza a elaborar una síntesis, ni siquiera un pensamiento de reflexión. O sea, no va a tener ni siquiera tiempo, un momento en que los europeos del Este se sienten a pensar qué les pasó con la Segunda Guerra Mundial, como si lo pensaron los italianos y lo volvieron cine, y como si lo pensaron los franceses y lo volvieron filosofía. Sí lo pudieron pensar los alemanes del oeste, y lo pudieron convertir en la escuela de Frankfurt. Ese espacio de reflexión, ese qué nos pasó, ese cómo fue que el totalitarismo se instaló en esta zona, ese cómo fue que hubo países que se hicieron aliados del eje, como fue el caso de Rumania o el caso de Croacia y de la Ustacha, que fue ella misma un estado nazi. Este deslinde de la participación en el proyecto del nazismo, o esta manera como la sociedad podría llegar a entender qué pasó con ellos, no se da porque viene encima otro golpe histórico igualmente poderoso, muy fuerte, que es el estalinismo. Entonces, el estalinismo empieza uno por uno a manipular toda la fuerza electoral, llevándola hacia un régimen de partido único. Ese régimen de partido único abole los demás partidos políticos, abole el Congreso y las demás instancias que se le puedan oponer, y se vuelve un partido que se vuelve brazo de la Unión Soviética. En ese respectivo país, de esa manera, políticamente hablando, su destino queda ligado al de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética lo que va a hacer es escoger su propio esquema, el suyo, su esquema histórico, y lo va a trasladar a cada uno de los países de la Europa del Este, de manera que cada uno de ellos funcionen exactamente igual que la Unión Soviética y se pueda hacer un inmenso bloque que se vuelva como un escudo geopolítico con el cual la Unión Soviética se posesiona de la Europa del Este y la declara suya. Y eso es lo que llamamos la cortina de hierro, el famoso telón de acero. Pero hay dos países que se les escapan a Stalin, interesantísimo. Uno es Tito en Yugoslavia y el otro es Enver Hoxha en Albania.
Cuando Stalin ve lo peligroso que son estos movimientos autónomos, que también son proyectos dictatoriales, o sea, no es que sean democráticas, es que se vuelven autónomas, que es distinto. Es decir, ellas, estas naciones, sí eligen su destino. Tito y Enver en Yugoslavia y en Albania van a llegar al poder por una insurrección popular, por la resistencia antifascista, por la vía de un pueblo que en armas logra derrotar a los alemanes, como es el caso de Yugoslavia. Es decir, no le deben a la Unión Soviética la liberación. Esto cambia todo. Al no deberle a la Unión Soviética la liberación, no reciben esa factura, sino que ellos mismos organizan su propio poderío, tienen un inmenso consenso popular, pero no manipulado, sino real, que llevaron al pueblo a la derrota del nazismo. Tito había agrupado a todas las guerrillas que se oponían a Alemania, o sea, a los nazis, y a la Ustacha, que era Croacia, la que se había convertido en una franquicia del Tercer Reich, la declaró el enemigo del resto de las naciones, y al hacer esto va a juntar a todas las demás fuerzas de resistencia y armar un ejército potente. Y con ese ejército derrota a los alemanes. Cuando llegan los soviéticos, estos ya los tienen en un camión a mordiscos. Cuando llegan los gringos, ahí ya no hay nada que hacer. Eso le va a dar un juego a Tito. Entonces, como el problema de los nacionalismos en los Balcanes siempre ha sido tan supremamente álgido, Tito, a través del comunismo que es una doctrina supranacional, elimina todo nacionalismo dentro de Yugoslavia. ¿Esto qué quiere decir? Que usted no puede andar diciendo por ahí en la calle que usted es serbio o croata o montenegrino o macedonio, porque se lo llevan a la cárcel. Entonces, eliminan los nacionalismos por la vía de no volver a hablar del tema, o sea, cancelado. Aquí todo el mundo es yugoslavo, o sea, eslavo del sur, y se acabó. Y el que me venga con Croacias o con seriadas, tenga, dice Diana, tenga. Ejerció una represión absolutamente sistemática, hablando de Tito, y mataba a quien tuviera que matar. Este personaje es un tipo grande, pues logra llevar a Yugoslavia por un rumbo en el que ni Stalin ni Estados Unidos se van a meter a decidir el destino de Yugoslavia. O sea, es un tipo con suficiente carácter para enfrentar a Hitler, a Stalin y a los gringos. Y a ver, dice Diana, Yugoslavia vivió mientras Tito vivió. Una vez que Tito muere, 10 años después, cuando cae la Unión Soviética, Yugoslavia saltará en pedazos. Entonces, hay un tipo de una talla histórica impresionante. Los costos de su proyecto son bastante altos, porque va a tener mucha represión contra aquellos, porque va a haber mucha represión contra aquellos que quieran inclinarse hacia Stalin. Este es el Tito, ¿verdad? Es muy importante que estemos viendo este personaje. Así es que estos dos países no hicieron o no les pasó lo que los otros, ¿verdad? Porque no le quedaron a deber nada a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. La pelea entre Rusia y Yugoslavia, entre la Unión Soviética y Yugoslavia, es el viejo truco de quién va a ser el líder de las naciones eslavas. Las naciones eslavas ya no se llaman naciones eslavas porque eso es mal visto. Porque ahora, bajo el comunismo, pues no puede haber ningún tipo de Estado nacional, porque el comunismo precisamente no cree en los Estados nacionales. Los viejos conflictos van a tomar nuevos nombres, van a tomar otras ideologías para lo mismo, para establecer las hegemonías. Solo que eso lo vamos a llamar de diferentes maneras. Entonces, ahora el viejo truco de los del paneslavismo va a empezar a tener dos ejes. Un eje son los eslavos del este, que habíamos dicho que eran Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que ahorita estamos convertidos en la Unión Soviética, y los eslavos del sur, que son Serbia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Bosnia, Herzegovina. Sí, estos pueblos de los eslavos del sur son los que están gobernando Tito. Los eslavos del este están metidos dentro de la Unión Soviética de los estados gobernados por Stalin. Entonces, aquí hay como una especie de partición, de puja, por ver quién se queda con los eslavos. Tito y Stalin van a ser enemigos acérrimos y cada uno de ellos va a desatar las represiones más aterradoras. En nombre del otro, o sea, en Rusia, el que sea de la Unión Soviética, el que sea partidario de Tito, a quien se le considera un hereje, a ese tipo lo llevan a las prisiones y lo llevan a los campos de prisioneros. Y en Yugoslavia, lo mismo. Al final, ambos pueblos se despedazan. Pero en esta época, la unidad de la Yugoslavia y el proyecto de la Unión Soviética son absolutos para cada uno de estos dos hombres y los destinos estarán regidos por esas ideas. Entonces Tito se le planta a la Unión Soviética y va a ser un proyecto independiente. Y ese proyecto va a ser el suyo, su Yugoslavia. Por eso Yugoslavia no forma parte de la Europa del Este. Aunque no forme parte de la doctrina de hierro en el sentido estricto de la palabra, no quiere decir que sea un país libre, ni que usted se pueda andar metiendo en Yugoslavia cuando quiera. No. Quiere decir que es un país comunista, pero es un país comunista a la manera de Tito, no a la manera de Stalin, y eso hace la diferencia.
Entonces, ese es el caso de Tito, que es un caso completamente atípico porque eso es una revolución y una insurrección popular la que le va a llevar a Tito al poder y es un apoyo impresionante el que él tiene. Es, digamos, un gobernante surgido de la raíz de su pueblo y no impuesto desde arriba, como le va a pasar a los demás gobernantes de la Europa del Este. Por eso la Yugoslavia se gobierna a sí mismo, la gobierna Tito. Ahora pasamos al segundo país, que es Albania. En Albania, Enver Hoxha va a crear una dictadura vitalicia y va a terminar aislando a Albania. Primero es stalinista, luego es anti-stalinista, luego es boaísta cuando está ya la revolución china, luego le parece que todo el mundo es un traidor menos él y va a tener una Albania solita, lejos del mundo, una Albania que ni siquiera le llegó el plan Marshall, una Albania que no le llega nada. Y esa Albania va a ser autónoma, no va a estar dentro de la órbita soviética porque Enver Hoxha va a impedirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando Stalin se da cuenta que los líderes nacionales, que estos resistentes, que aquellos que organizaron las guerrillas partisanas para pelear contra el Tercer Reich, una vez terminada la guerra, pueden llegar a tener una autonomía y una valoración lo suficientemente importante dentro de sus propios países como para arruinar el proyecto de la sovietización de la Europa del Este? ¿Qué hace? Cuando se entera de todo esto, cuando valora todo esto, se dedica a purgarlos. Las purgas se hacen de diferentes maneras. En Rusia, muy al comienzo, cuando Kirov fue asesinado, y eso pareció que lo había matado toda la Unión Soviética porque mataron gente por cuenta de Kirov como si lo hubiera matado todo el mundo. Entonces, a partir de ahí se creó una institución que se llama la purga. Una manera de la purga era matar un poco de gente para ir podando cualquier oposición que sistemáticamente se fuera produciendo dentro del régimen. Estas purgas van a ser trasladadas a la Europa del Este. A unos los van a matar directamente, a otros los van a desprestigiar, van a crearles procesos ficticios en los cuales resultan fascistas, colaboradores, partes de una conspiración en contra del camarada Stalin o en contra de la patria. La teoría de la conspiración se va a manejar durante toda la Guerra Fría. Es uno de los nudos conductores de la Guerra Fría. Se maneja tanto en la Unión Soviética como también en Estados Unidos. En Estados Unidos también va a haber conspiradores y también van a querer tumbar la democracia, la libertad y el patriotismo y también les van a formar juicios y procesos y también los van a perseguir para un lado y para el otro. Entonces, estos procesos soviéticos en los que salen seres temblorosos confesando que ellos son traidores se hicieron mediante tortura. El marqués de Vicaría había dicho en el siglo XVI que en cualquier estado podría abusar de sus ciudadanos y hacerlos confesar lo que quisieran a través de la tortura y que por lo tanto la tortura no tenía ninguna validez en aras de ninguna verdad, ni era ninguna garantía de nada y era simplemente un abuso de poder y no mejoraba a los seres humanos. Él empezó el esquema contra la tortura. En la Guerra Fría la tortura se puso de moda porque como era una época de la razón de Estado, eso se legitimaba. Entonces se torturó en Hungría, en Checoslovaquia, en Rumania, en Bulgaria, en todos esos países había una tortura oficial para lograr el tipo de confesión que necesitaban para que estos líderes fueran condenados y fueran desprestigiados. Al otro lado de la Guerra Fría también sucedió. Esto es en lado y lado, porque el discurso es un discurso que se fundamenta en la razón de Estado y en las ideologías. Cada uno es un conspirador, un enemigo del régimen, cualquiera que fuera el régimen. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría? La Segunda Guerra Mundial era de verdad, todo lo que pasó ahí era real, las fuerzas que se desataron eran fuerzas aterradoras y fueron tan implacables en su desenvolvimiento como en la manera en que las contrarrestaron y todo lo que se jugó ahí era en serio y se jugaban la vida de verdad. En la Guerra Fría la mentira va a ser la invitada especial, la maestra de todas las ceremonias, y se va a utilizar la ideología, los sueños de la utopía, la esperanza de un mundo mejor, del socialismo que había logrado crear todo un imaginario de unas sociedades en busca de la equidad durante la primera parte del siglo XX, incluso los comienzos de la misma Revolución de Octubre, todos esos sueños se van a utilizar ahora como ideología para hacer lo que sea necesario para establecer la hegemonía soviética. Igualmente, al otro lado, los sueños de la libertad, los sueños de Jefferson, los sueños de la nación estadounidense también van a ser utilizados para juzgar, para censurar, para llevar a la cámara de gas, para mantener la hegemonía de Estados Unidos y para reprimir a los ciudadanos que se atrevan a criticar las maniobras del régimen. La mentira es el nombre del juego. Los procesos que se van a dar en Europa de Este son procesos para debilitar el gobierno, la formación de líderes en esos países y de esa manera facilitar la intervención directa de la Unión Soviética en la política de los pueblos de Europa del Este. Durante ese tiempo se hicieron películas sobre la Guerra Fría y en las cuales se hacen muchas revelaciones. Se revela, entre otras cosas, imagínense, que cuando se acaba la guerra se les ocurre la idea de no decirles nunca que la guerra había terminado y le seguían poniendo las sirenas. ¿Y esto para qué? Para que siguiera la producción de armas, pues era un lucrativo negocio.
La Guerra Fría utilizó la ideología y montó un aparato en la cabeza de la gente de siempre estar en guardia, esperando una invasión. Era una dominación, una supresión de libertades que paulatinamente se estaba haciendo porque era en nombre de la seguridad y de la protección. Se montaba desde el punto de vista político y también desde el punto de vista religioso. La persecución a las iglesias va a ser implacable porque los líderes religiosos son terriblemente difíciles de manejar. Entonces, como el comunismo es ateo, se prohíbe el culto y prohíbe el culto es cerrar las iglesias, ¿cuáles? Las ortodoxas, mezquitas, católicas. Hablamos de pueblos absolutamente fervorosos. Así que prohibir la religión en Polonia, por ejemplo, es una cosa muy complicada porque son pueblos devotos. Líderes religiosos serán llevados a campos de trabajo. Entre ellos estará Karol Wojtyla. La historia de este proceso la vivió el que más adelante, mucho tiempo después, sería el Papa. Y es por estas historias, por su vivencia durante el nazismo y por su vivencia durante la sovietización de la Europa del Este, que Karol, cuando se haga papa, será uno de los puntos claves para la caída de la cortina de hierro y con ello, más adelante, la caída del comunismo. ¿Qué le parece todo esto? Me parece, Diana, realmente vuelvo a recomendarla, es increíble todo, no se le escapa nada. Tiene los hechos claros, pero tiene las implicaciones de todo lo que está sucediendo y es por eso que sus videos, sus audios son importantísimos. Muy bien, pues seguimos entonces con lo que estamos narrando, ¿verdad? Que de nuevo a mí me parece impresionante, impresionante. Abolir las religiones es gravísimo desde el mismo proceso soviético. No sé si ya leí esto, vamos a ver. Desde las religiones chamánicas de Buratia, desde las religiones de la Siberia, desde la fe ortodoxa, que fue aquella que engendró la nación rusa. Toda práctica de religión va a quedar prohibida y al prohibirla se va a crear un mundo místico, críptico, porque la gente no va a dejar de creer porque le digan que ya no se puede creer. La fe no funciona así. Entonces, un mundo críptico religioso se va creando de manera que cuando emerja va a tener una incidencia enorme y nadie se va a imaginar de dónde va a salir todo eso. Pues serán las religiones reprimidas simplemente. El sentimiento religioso es fuertísimo en los seres humanos y reprimirlo es reprimir una parte importantísima de la manifestación del ser humano con la divinidad. En el caso de Yugoslavia, porque como las religiones también forman parte de las guerras, Tito decidió cortar por lo sano. Aquí no dejo que nadie le rece a nadie. Yo aquí no dejo que nadie diga que usted era croata o serbio, porque por eso también se me mataban, dice él. Vamos a ver, sí, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Ya estamos cerca del fin de este programa. Van a ser duramente castigados los políticos, los religiosos, las instituciones van a ser manipuladas. Cada uno de estos pueblos van a quedar bajo el esquema de partido único y de esta manera la sovietización instala como modelo de laboratorio, en primera instancia, en Europa del Este. Esto se va haciendo sistemáticamente y más adelante, cuando entre en acción el Plan Marshall, entonces se volverá también en el aspecto económico. Económicamente se va a producir una división que no tendrá marcha atrás. En esta polarización del mundo, porque los países de la Europa occidental van a entrar en el Plan Marshall y los países de la Europa del Este no, los países de la Europa del Este van a formar un bloque comunista y van a tener exactamente el mismo proyecto soviético, una economía central planificada, van a tener la estatización, me gusta esta palabra, van a tener la estatización de toda la propiedad, o sea, la propiedad privada es abolida y entra a formar parte del Estado. Y el Estado decide centralmente cómo y de qué manera se va a invertir el recurso de la nación en un esquema que se llaman los planes quinquenales. Cada 5 años vamos a hacer esto o lo otro. Y también se va formando una gran carrera armamentística, porque paralela a la formación del bloque va a ser una formación militar. ¿Cómo se manifiesta esto? Aquí vamos. Mientras tanto, en la Europa occidental y en Estados Unidos, occidental, recordemos, no del este, y Estados Unidos, se está formando la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, y acá se está formando el Pacto de Varsovia. ¿Vemos el paralelo? En el este, Pacto de Varsovia, en el oeste y Estados Unidos, la OTAN. Primero, hay unos procesos internos de la creación del bloque. Después de que se crea el bloque, empiezan los procesos externos de cómo se va militarmente a crear toda una carrera armamentista que empiece, que se convierta en la fuerza, en el ejército de estos bloques históricos. Entonces, por el lado comunista, se le empieza a garantizar salud, vivienda, educación a todos los pueblos. Contenidos detrás de la cortina de hierro. Y eso también es parte de lo que les pasa, es parte de lo que les pasa, sí. Sin una política de equidad económica, sin una política de equidad económica dentro de lo que está pasando, esto no hubiera aguantado 20 días, nadie lo hubiera aceptado. Porque una represión de estas se tiene que dar, para una represión de estas se tiene que dar algo a cambio. En una novela, Elías Canetti decía que ese esquema era como una especie de madre económica que le daba todo a usted,
pero a cambio le pedía todo. Le daba salud, vivienda, le daba educación, le daba cobertura, le daba la educación de los hijos desde que nacían, le daba todo, pero decidía todo por usted. O sea, a cambio de la seguridad de tener una vida garantizada por completo, usted lo que tenía era que entregarle su alma al Estado. Y Elías Canetti lo hace como una figura literaria, como una madre que todo lo da y a cambio todo lo pide. Yo le doy a usted todo, pero le pido el alma. Estos regímenes van a crear esa complejidad histórica. Más adelante, cuando caiga la cortina de hierro, estos países encontrarán la libertad, encontrarán la polémica, la crítica, todo lo que les fue negado durante los años de la Guerra Fría. Sí lo encontrarán, pero también tendrán que salir a conseguirse la salud, la vivienda, la educación, el pan para no morirse de hambre. Si no tienen para comer, tampoco podrán educarse si no tienen para pagar la universidad. Por otro lado, vivir en la incertidumbre de un régimen, esto hablando ya del lado, digamos, de Estados Unidos y del Occidente, vivir en la incertidumbre de un régimen que no garantiza nada, pues es parte de las muchas paradojas de la vida, dice Diana. Aquí se le soluciona todo, pero calladita la boca, pero calladita la boca. Eso sí, la condición es que, políticamente hablando, aquí todos estamos de acuerdo porque los que no estamos de acuerdo, no estamos aquí sentados y se acabó. Entonces esta tendencia se va dando país por país. Entonces esta escalada de implantación del régimen soviético en cada uno de los países de la Europa del Este va a llegar hasta Alemania. Y cuando llegue hasta Alemania ya va a ser insostenible. La figura de una Alemania dividida entre 4 estados, porque en realidad poco a poco esto se va rompiendo hasta que Alemania se va a romper por completo. Eran 4: Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña y la Unión Soviética. Se supone que Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia tenían un pedazo de Alemania y que la Unión Soviética tenía otro. El Plan Marshall, a nivel económico, y el avance de Stalin en cada uno de los países de Europa del Este lleva a que la Alemania que está del lado de Stalin vaya a quedar dentro de este marco y dentro de esta cortina de hierro. No tenían instituciones los alemanes porque habían quedado arrasados, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, y esto va a llevar a que Stalin instale la misma modalidad que ha instalado en todos los demás países de la Europa del Este en la Alemania Oriental, o sea, del Este. Stalin crea la República Democrática Alemana, RDA. Stalin crea la República Democrática Alemana por su lado, y de esa manera esa parte de Alemania va a quedar metida dentro del mundo de la cortina de hierro. Berlín fue tomada por los soviéticos y toda la ciudad queda dentro del eje soviético. Geográficamente, Berlín va a quedar dentro de la Europa Oriental y Berlín se vuelve un punto de choque entre el este y el oeste porque queda en la mitad. Tiene una parte occidental, pero queda dentro de la Europa del Este. Cuando llegue el plan Marshall, Stalin va a bloquear a Berlín, es decir, va a impedir que el tren y va a impedir que los canales se utilicen para llevar comida y va a aislar a los berlineses en 1948, va a crear lo que se conoce como el bloqueo de Berlín, y el bloqueo de Berlín va a ser uno de los puntos en donde comienza a calentarse la Guerra Fría porque se está aislando Berlín. Entonces los estadounidenses empiezan a hacer un puente aéreo en donde cada minuto le van llevando comida a los berlineses y de esa manera rompen el bloque de Stalin, el bloqueo que Stalin le pone a Berlín. A través del puente aéreo y el proceso interno que se está llevando al interior de la Europa del Este, ya empieza a salirse del ámbito doméstico, creo que puede ser árbitro o ámbito doméstico, entre comillas, y empieza a enfrentarse al proceso de la Europa del Oeste. Habíamos visto que en el caso de Grecia, al estallar la guerra civil, la rebelión comunista, Stalin no intervino, pues Grecia había quedado del lado oeste. Grecia es despedazada por la guerra civil y el movimiento comunista va a ser aplastado por los aliados y la Unión Soviética se queda quieta, reconociendo que Grecia le pertenecía al oeste conforme a la repartición del mundo y listo. Acá, en Europa del Este, Stalin está haciendo lo suyo. La manera como Alemania, despedazada como estaba y en palos como quedó, se va a convertir en el botín de la Guerra Fría, en el corazón de la Guerra Fría, y va a haber 2 sucesos que enmarquen el hecho de que la ciudad de Berlín vaya a ser el corazón de la Guerra Fría. Recordemos, todo esto empezó por los Bálticos, empezó fundamentalmente por Polonia, se fue extendiendo por Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, vimos el lío de Tito con Yugoslavia, nos metimos a Albania y aquí, de rebote, nos va a terminar el asunto en el corazón de Berlín. Entonces, Alemania Oriental va a quedar debajo de la cortina de hierro. Cuando esto se hace totalmente visible ante el mundo, se hace visible por Alemania. Es allá donde adquiere toda la resonancia el proceso de sovietización. Ahora, en Alemania, estamos en el límite entre una zona de influencia y otra. Las 2 áreas estratégicas de influencia que se pactaron en Yalta y se van a encontrar en Alemania. En Alemania se va a crear, por un lado, la RDA y por el otro lado, la República Democrática Alemana. Pero habrá un hecho que marcará la Guerra Fría, que es el símbolo de la Guerra Fría, porque es
es lo que muestra su comienzo, su consolidación, su consolidación y su fin. Un hecho dramático que recorre la segunda mitad del siglo XX. Y ese hecho es la construcción del muro de Berlín. Eso será el símbolo de la Guerra Fría. Aquí nos vamos a detener, aquí nos vamos a detener. Es así como llegamos al fin de este programa. Me parece impresionante qué sucede. Y bueno, vemos que la Primera Guerra Mundial está relacionada con la Segunda y después de la Segunda con la Guerra Fría. Y ya en la Guerra Fría se empiezan a formar estos dos bloques, ¿verdad? Usando pues sus proyectos y prácticamente van a empezar a usar terror, el miedo. Es una lucha económica, una lucha armamentista entre estos dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Impresionante, ojalá que así lo vea usted también. Le voy a agradecer mucho su sintonía y no sin antes volverle a pedir en la manera de lo posible si puede ayudarnos a compartir estos programas. Nos vemos en el próximo programa.